Elvira Argent era una Ravenclaw de corazón. Amaba el conocimiento, lo ansiaba. Desde pequeña siempre había sentido una atracción especial por los libros y el saber. Pasaba horas en la biblioteca, perdiéndose entre las páginas de historias y teorías. Cada libro era una nueva aventura, cada página una puerta a un mundo desconocido. Le encantaba descubrir cosas nuevas y aprender sobre temas que otros consideraban aburridos. Lo que más le gustaban eran los acertijos. Los veía como desafíos intelectuales, pruebas de ingenio que ponían a prueba su mente. Eran rompecabezas esperando ser resueltos. Cada uno era una oportunidad para demostrar su habilidad y creatividad. Elvira estaba en su 5º año en Hogwarts. Había aprendido mucho, pero siempre sentía que había más por descubrir. Un día escuchó un susurro en los pasillos. Era una vieja leyenda, una historia que había circulado entre los estudiantes durante generaciones. La leyenda hablaba de un acertijo oculto, un enigma que, según decían, solo los más sabios podían resolver. Se decía que había sido escrito por la propia Rowena Ravenclaw. Elvira estaba intrigada. La idea de resolver un acertijo creado por una de las fundadoras de Hogwarts la emocionaba. Tenía que encontrar ese acertijo. Elvira sabía dónde buscar. Había oído rumores sobre un lugar en la biblioteca que albergaba secretos antiguos. La sección restringida de la biblioteca albergaba conocimientos olvidados. Era un lugar prohibido para la mayoría de los estudiantes. Era un lugar de secretos. Un rincón oscuro y misterioso donde se guardaban los libros más antiguos y peligrosos. Elvira tenía un poco de miedo, sabía que estaba rompiendo las reglas, pero su deseo de conocimiento era más fuerte. Pero su curiosidad era más fuerte. No podía dejar pasar la oportunidad de descubrir algo tan importante. Tenía que encontrar el acertijo de Rowena Ravenclaw. Estaba decidida a resolver el misterio, sin importar los riesgos. Se convirtió en su obsesión. Pasaba noches enteras investigando, buscando pistas y tratando de descifrar el enigma. No descansaría hasta encontrar la respuesta. La sección restringida era oscura y polvorienta. Las telarañas se aferraban a los estantes. El aire era denso por el olor a pergamino viejo. Elvira tembló, sintió una presencia allí. Era como si los propios libros la estuvieran observando. Se movía con cautela entre las altísimas estanterías. Sus dedos recorrían los lomos de libros antiguos. Buscaba cualquier pista, cualquier indicio que la llevara al acertijo. Los días se convirtieron en semanas. Elvira visitaba la sección restringida cada vez que podía. Buscaba sin descanso. Examinó innumerables libros y pergaminos. Empezó a perder la esperanza. Tal vez la leyenda era solo un cuento, pero no podía rendirse. Tenía que seguir buscando. Elvira descuidaba sus tareas, se saltaba las comidas, incluso se olvidó de sus partidos favoritos de Quidditch. El acertijo consumía sus pensamientos. Garabateaba notas en pergamino, dibujaba diagramas y gráficos, intentaba descifrar la leyenda, buscaba significados ocultos, pero la respuesta seguía siendo esquiva. Una noche el agotamiento la venció. Se quedó dormida en la mesa de la biblioteca. Soñó con cuervos, la rodeaban, graznando ruidosamente. Sus voces parecían susurrar la respuesta al acertijo. Elvira se despertó sobresaltada. La respuesta seguía fuera de su alcance, pero el sueño le dio una renovada sensación de propósito. Sabía que estaba cerca. Elvira regresó a la sección restringida con renovada determinación. Tenía una corazonada, una intuición que no podía ignorar. Sabía que la respuesta estaba cerca y no iba a rendirse ahora. La leyenda mencionaba la estatua de Rowena Ravenclaw, una figura envuelta en misterio y sabiduría. Esta estatua había sido objeto de muchas historias y rumores a lo largo de los siglos. ¿Podría estar el acertijo escondido allí? Corrió hacia la estatua, su corazón latiendo con anticipación. Cada paso la acercaba más a la verdad que había estado buscando. Se alzaba alta y orgullosa, una presencia imponente en la biblioteca. La estatua parecía observarla como si guardara un secreto antiguo. Rowena Ravenclaw estaba representada con su famosa diadema, un símbolo de su inteligencia y poder. La diadema brillaba con un resplandor misterioso. Elvira examinó la estatua de cerca, buscando cualquier pista que pudiera haber pasado por alto. Sabía que debía haber algo más, algo que no había visto antes. Pasó los dedos por la fría piedra, sintiendo cada grieta y hendidura. La textura de la piedra le daba una sensación de conexión con el pasado. Tenía que haber algo allí, algo que revelara el secreto que la estatua guardaba. No podía rendirse ahora, no cuando estaba tan cerca, algo que había pasado por alto antes.
Entonces lo vio. Un pequeño detalle que había estado oculto a simple vista. Una pequeña inscripción en la base de la estatua. Era tan diminuta que casi se perdía entre las sombras. Era tan pequeña que era casi invisible. Pero ahora que la había encontrado no podía creer que no la hubiera visto antes. La inscripción era una sola línea, escrita en antiguas runas. Elvira reconoció el idioma de inmediato, un lenguaje que había estudiado durante años. Lo había visto antes en sus estudios, en viejos manuscritos y textos olvidados. Sabía que estaba a punto de descubrir algo importante. Con manos temblorosas tradujo la inscripción. Cada palabra revelaba un fragmento del misterio. Era la respuesta al acertijo. La emoción la invadió mientras comprendía el significado de las palabras. Había encontrado lo que buscaba. Sección 5. El toque de una pluma. En esta sección nos adentramos en un misterio antiguo, lleno de magia y secretos ocultos. La inscripción revelaba un mecanismo secreto dentro de la estatua. Este mecanismo había permanecido oculto durante siglos, esperando a ser descubierto por alguien digno. Elvira tocó las runas en el orden especificado por el acertijo. El aire brilló con una energía mágica, como si la estatua misma cobrara vida. Una sección de la pared detrás de la estatua se abrió. Reveló una cámara oculta. Elvira jadeó, sorprendida por el descubrimiento inesperado. La cámara era pequeña y polvorienta, llena de un aire de antigüedad y misterio. Parecía que nadie había estado allí en siglos. Un único rayo de luz de luna iluminaba su centro, creando un ambiente casi sagrado. La luz de la luna parecía guiarla hacia el centro de la cámara. Allí, sobre un pedestal, había una pequeña caja de madera. La caja parecía antigua, con grabados que contaban historias olvidadas. Elvira se acercó con cautela, sintiendo una mezcla de emoción y temor. Cada paso resonaba en la cámara silenciosa. Su corazón latía con fuerza en su pecho, como si presintiera la importancia del momento. La anticipación la llenaba. Levantó la tapa de la caja con manos temblorosas. Dentro, algo increíble la esperaba. En su interior, sobre un lecho de terciopelo, descansaba una única pluma de cuervo. La pluma parecía tener vida propia, brillaba débilmente a la luz de la luna, emitiendo un resplandor etéreo que llenaba la cámara con una luz suave. Cuando Elvira la cogió, una sacudida de energía la recorrió. Era una sensación electrizante, como si la pluma estuviera viva. Sintió una extraña conexión con la pluma. Era una conexión profunda, como si la pluma y ella compartieran un destino común. Era como si estuviera destinada a ella. En ese momento Elvira supo que su vida cambiaría para siempre, guiada por el poder de la pluma. Sección 6. El poder interior. Elvira cogió la pluma. Era sorprendentemente ligera. Se sentía cálida al tacto. Mientras la sostenía, imágenes pasaban por su mente. Vio destellos del pasado. Vio a la propia Rowena Ravenclaw. Vio el poder del conocimiento. Vio la importancia de la curiosidad. Lo comprendió. La pluma no era solo un objeto mágico. Era un símbolo. La pluma representaba el espíritu de Ravenclaw. Representaba la búsqueda del conocimiento y el valor de ser diferente. Elvira se dio cuenta de que el verdadero poder no residía en poseer objetos mágicos. Se trataba de poseer sed de conocimiento y voluntad de aceptar los desafíos. Sección 7. El conocimiento del cuervo. Elvira abandonó la cámara con la pluma guardada a buen recaudo. Se sentía cambiada. El acertijo había sido algo más que un rompecabezas. Había sido un viaje de autodescubrimiento. Se había enfrentado a sus miedos. Había perseverado a través de noches de insomnio e innumerables callejones sin salida. Y al final había salido más fuerte y sabia. La pluma, lo sabía, era una herramienta poderosa, pero también sabía que su poder era un arma de doble filo. Podía utilizarse para el bien o para el mal. La elección era suya. Elvira decidió mantener su descubrimiento en secreto. Sabía que la pluma sería codiciada por muchos. Algunos podrían intentar utilizar su poder para su propio beneficio egoísta. No podía permitir que eso ocurriera. Protegería la pluma y su legado. Honraría la confianza que Rowena Ravenclaw había depositado en ella. Pero, ¿qué haría con la pluma? ¿Cómo podría utilizarla para marcar la diferencia? La respuesta, lo sabía, estaba dentro de ella. Solo tenía que escuchar los susurros del conocimiento del cuervo. Elvira continuó sus estudios en Hogwarts, pero ahora guardaba un secreto que la llenaba de un sentido de propósito. Utilizaba la pluma discretamente.
La utilizaba para mejorar sus estudios. La utilizaba para profundizar en su comprensión de la magia. La utilizaba para ayudar a los necesitados. Nunca hablaba de su descubrimiento, ni siquiera a sus amigos más cercanos. Sabía que el poder de la pluma no residía en su exhibición exterior, sino en su silenciosa influencia. Pasaron los años. Elvira destacó en sus estudios, se convirtió en una erudita de renombre y en una poderosa bruja, pero nunca olvidó las lecciones que había aprendido durante su búsqueda del acertijo. Nunca olvidó la importancia del conocimiento, la perseverancia y la aventura, y nunca olvidó la responsabilidad que conllevaba la pluma. Se convirtió en guardiana del legado de Rowena Ravenclaw. Se aseguró de que el espíritu del cuervo perviviera en los corazones de todos los Ravenclaw. Y así, la leyenda del acertijo oculto y la pluma mágica del cuervo perduró, susurrada de una generación de Ravenclaw a la siguiente. Un recordatorio de que el verdadero poder no reside en los objetos mágicos, sino en la búsqueda del conocimiento, el valor de ser diferente y la voluntad de abrazar los misterios del mundo. Y en cuanto a Elvira, su historia estaba lejos de terminar. Era solo el comienzo de una nueva aventura, una aventura que estaría marcada por la sabiduría del cuervo y las decisiones que tomara.